Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como hemos estado viendo la semana anterior, vimos excepciones. Hoy vamos a hacer más ejercicios con excepciones que me van a permitir ir reforzando los conocimientos y a la par vamos a ir también revisando lo que es clases con métodos y objetos. Entonces eso es muy importante que vayan conociendo y vayan aprendiendo cada una de las funciones. Ahora, previo a eso, les indico que ya se entregaron las notas del primer parcial, se indicó y se le dio el aplazamiento para que puedan entregar hasta el día de ayer las actividades. Sin embargo, la mayoría de estudiantes fueron muy pocos, solo 2 personas fueron las que enviaron las actividades y esas se estarán revisando entre hoy y mañana para poder hacer la actualización de las calificaciones. En el caso de que ya no se haya entregado en esas fechas, ya se entregó o ya se cierra el primer parcial en esta semana y arrancamos con un nuevo parcial. Entonces, en el nuevo parcial, bajo ya la planificación que se tiene, hemos trabajado y vamos a trabajar ya en la unidad 4, que es de excepciones esta semana, y la próxima semana arrancamos con la unidad 5, 6 y 7, que tendríamos 3 unidades adicionales para poder revisar. Entonces vamos a ir realizando, vamos a ir generando cada uno de los procesos para que se pueda ir trabajando, ¿no? Entonces vamos a comenzar y vamos a generar varias estructuras, varios contenidos, que es muy importante para que ustedes sepan manejarlo, ¿no? Y visualizar. El primer ejercicio es generar, ¿sí?, un método que me permita verificar si un número ingresado por teclado es divisible para 2. Entonces, ¿qué pasa si es divisible para 2? Yo le tengo que decir si es el número que ingresé, digamos, supongamos que el número que ingresé es igual a 4, 4 dividido para 2 es igual a 2, ¿no es cierto? Con un residuo de 0. Entonces el residuo va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, para yo poder identificar los residuos y se podría decir, los multiplicadores, hay que identificar la siguiente situación. Aquí tenemos se podría decir, mi divisor, el cual me dice hacia qué le voy a dividir, cuál es mi dividendo bajo mi residuo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de que yo digo 4 dividido para 2 es igual a 2 con residuo 0. Entonces, este es mi residuo, este es mi divisor, ¿ya? Y este es mi dividendo, ¿ya? ¿Cómo yo calculo en la parte de programación? A mi residuo yo lo voy a conocer, ¿sí? Lo voy a conocer como mi mod. Y en Java el mod lo va a identificar, ¿sí?, con el porcentaje. Y el dividendo, en cambio, lo vamos a conocer como el div en Java. Y para poder hacer el operador en Java, se lo va a conocer con la opción del divisor, ¿ya? Entonces aquí se le podría identificar y se le indica qué opción me podrá realizar. Les pongo un ejemplo, ¿no? En la parte de la programación, yo le tengo que identificar 4 mod 2, ¿ya? Es igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Porque le digo 4 mod 2 es igual a valor que me salga. Este es el mod para obtener el residuo. En cambio, si yo le coloco 4 div 2, ¿a qué me va a dar igual? A 2. Porque va a darme el dividendo, ¿sí?, el div, que va a ser mi resultado en Java. Entonces, eso es importante que ustedes manejen tanto el mod como el div. Y esto me va a permitir realizar el proceso. Ahora,
¿Cuál es la lógica del método? Es que yo le digo, siempre y cuando, sí, ¿no es cierto? Mi número, 4, mob 2, ¿ya? Mob 2. Es igual, porque la operación es con el igual. ¿Qué viene a decir? Si es igual así, viene a ser que es divisible. Si no, caso contrario, por el es, no es divisible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les va a permitir ir identificando el div. Ahora, ¿qué pasaría si yo necesito obtener el dividendo? Saber con cuál se va a dividir para el porcentaje. Entonces, aquí yo lo colocara el div con la asignación de la opción del div. Ahora, ¿qué pasaría y si, por ejemplo, les coloco un impar? Ya, ejemplo 2. ¿Qué pasaría si coloco 5? 5 mod 2 es igual a qué? Si yo le coloco 5 en esta situación, ya, le pongo aquí 5. 5 dividido para 2 es igual a 2 por 2, 4 y el residuo me da 1. Siempre me va a dar o 0 o me va a dar 1, el mod. Entonces aquí el mod me dio 1. En cambio, si yo le digo 4 div 2 es igual a 2, ese sí no va a cambiar, ¿no? Entonces va a poder realizarse el proceso. Pero aquí, si yo tuviera que realizar el otro ejercicio que ya vamos a ver, es poder calcular si es par o impar. Entonces vamos a ir identificando. Entonces, si es divisible para 2, ¿sí? Tengo que ingresar el número. Y si es igual a 0, es divisible. Si no, caso contrario, no es divisible. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo no que sea divisible para 2, sino divisible para 3? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál cambiaría? El divisor, que sería aquí 3, y aquí también cambiaría los resultados, ¿no? Pero vamos con el primer ejercicio. ¿Estamos claros con la idea que tenemos del div y del mod, chicos? Chicos, ¿preguntas? ¿Puedes repetir de nuevo? Se ve medio borroso, ingeniera. Ya les puedo volver a compartir. Solo déjenme revisar. Ya. Ya. Ahí le voy a hacer más en zoom. Ya. Y voy a hacer otro ejercicio. Supongamos que el segundo ejercicio es... Ahí sí se ve, ingeniera. Ya. Generar un método que permita verificar un número si es divisible para 6. ¿Ya? El número deberá ser ingresado, debe ser ingresado por teclado. ¿Ya? Entonces supongamos, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer el ejemplo, ¿no? Que les dije. El número que haya ingresado, supongamos 18, ¿ya? O supongamos que en este caso es 1, ¿ya? Divisible para 6. ¿Qué tuviera que decirle? 1 dividido para 6, ¿a qué me da? Me da a 0, teniendo como resultado 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tendría que dar 0, punto, los números que me vaya a tocar? Pero vamos a manejar solo enteros con el mod y el div. Entonces, el 1 viene a ser el número ingresado, el 6 el divisor
El 0 viene a ser mi dividendo y mi 1 viene a ser mi residuo. Entonces, el divisor en lo que es Java, ¿sí? Lo vamos a conocer como div, con la consideración que lo va en Java a manejar el operador de la opción del división, div. Y en cambio el residuo se lo va a conocer como mod en Java. En Java el operador ya va a ser el porcentaje. Entonces aquí me va a permitir, independientemente del número que yo diga, que yo he ingresado, le digo es divisible para 6, va a dar un dividendo y un residuo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo tuviera que ser en Java? En Java lo tuviera que decir, mi número ingresado, es decir, 1, ¿sí? Mod 6, ¿a qué me va a dar el resultado? Igual a 0. A 1. El residuo me va a dar igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo le digo 1 dividido para 6 es igual a 0 y por ende me da 1. Luego otra vez que tuviera que ir me salen los decimales, ¿no es cierto? Entonces por el momento es igual a 1. Pero si yo le dijera en cambio 1 dividido para 6 o div 6 me va a dar igual ahí sí a 0. ¿Sí? Si es que lo hago solo entero. ¿Ya? 0. Entonces, este 1 viene a ser mi mod y el 0 viene a ser mi div para poder yo identificar si son divisibles o no son divisibles. ¿Cuándo son divisibles? ¿Ya? ¿Cuándo viene a ser un número divisible? Cuando el mod o el residuo es igual a 0. Eso es cuando es divisible. Cuando siempre y cuando el residuo, ¿sí?, sea igual a 0. Entonces, ahora sí, mi programación, ¿qué tuviera que decir? El número que ingresé, mod 6, es igual a 0. Si es igual a 0, ¿qué viene a ser? Imprimir, es divisible. Si no, caso contrario, por el else, le voy a poner el libro. Ya. Por el else, en cambio, debería imprimir, no es divisible. Ya, les pongo un ejemplo. Entonces, aparte de crear el método, obviamente, pero en sí la lógica tiene que hacerlo de esta manera. ¿Estamos más claros, chicos? Pregunten. ¿Preguntas? Ahí sí está más entendible. Ya. Ahora, ¿qué pasaría con un tercer ejercicio? Generar un método, ¿ya?, que permita verificar si un número ingresado por teclado es par o impar. ¿Cómo verifico eso? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Ingreso el número, digamos, 6. ¿Ya? ¿Cómo yo digo que es par? Siempre le tengo que dividir para 2. ¿Sí? Ahí identifico si es par o impar. 6 dividido para 2 es igual a 3 con el residuo 0. ¿Ya? Entonces, si el residuo es 0 y viene a ser o se coloca como par, ahora en cambio voy a hacer nuevamente otra tabla. Ahora ingreso el 9 dividido para 2. ¿Ya? ¿Qué tendría que decir? 9 dividido para 2 es a 4. 4 por 2 es 8, teniendo el residuo de 1. Si el residuo es 1, se coloca que es impar. Entonces siempre tengo que dividirlo para 2, ¿sí? Y siempre me va a dar un residuo o 0 o 1. Si es 0, es par. Si es 1, es impar. Entonces ya tengo la lógica generada. Entonces, ¿qué necesito aquí ya en la programación? ¿No? En la programación yo le tuviera que decir, sí, el número que ingresé
mod 2 es igual a 0. Si es igual a 0, imprimir par. Si no, caso contrario, imprimir impar. Entonces, aquí yo le estoy manejando el proceso y la secuencia de lo que son los mod y lo que son los div, que me van a permitir hacer operaciones de verificar divisibles, verificar si son pares o impares o algún proceso para que se pueda generar. Entonces, esta es la lógica que se deberá manejar y se deberá trabajar para lo que son números, que lo manejamos enteros por este momento. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿No? Entonces vamos a crear este primer método, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo, vamos a archivo, voy a cerrar todas las ventanas anteriores. Ya. Voy a cerrar, voy a archivo, proyecto nuevo, Java Application, siguiente. Aquí le coloco programa voy a escoger excepciones 2, ya o ejercicios 2. Y en esta se creó mi programa principal. Si ustedes se dieron cuenta, creé 3 métodos diferentes, por lo cual voy a crear esos 3 métodos diferentes. Y voy a manejar de la siguiente manera. Voy a dar clic derecho, nuevo, Java Package, le voy a agrupar en un paquete que diga paquete de clase. Aceptar. Ya. Y aquí voy a crear una clase. En mi paquete, clic derecho, nuevo, Java clase. Le voy a decir clase de divisible. Ya. Y en esta clase voy a generar los 3 métodos que he generado. Primer método, digo public, voy, ya, que va a ser el método divisible de 2, ¿no es cierto? ¿Qué va a ingresar aquí? Un entero, porque debe de decir que ingrese ese número por teclado. Entonces, ahí va a ingresar el número. Una vez que ingrese el número, yo le digo, si mi número ingresado, mod 2, es igual a 0, ¿ya? Si es igual a 0, voy a indicarle un system.o.println, imprimo es divisible para 2. Punto y coma. Caso contrario, por el else, entre paréntesis, le pongo system.o.println, ¿ya? Y aquí le pongo no es divisible para 2. Punto y coma. Ya tengo mi primer método. ¿Ya? Ahora, ¿cómo compruebo? Voy a mi programa principal, a mi main, y lo primero que tengo que pedirle es que ingrese el número. Entonces le digo system.o.println y le pongo ingrese el número a verificar si es divisible. ¿Ya? O el nombre que ustedes lo quieran colocar. Le doy la orden, ahora en cambio le doy la orden de lectura. ¿Cómo le doy la orden? Con mi objeto escáner, objeto de lectura es igual a new escáner, entre paréntesis, system.in.com. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué me va a pedir? Es importar la librería. Una vez que importe, ahora sí digo, en un integer número le voy a asignar lo que tiene mi objeto de lectura, punto, next, in.com. ¿Qué estoy haciendo en esta línea que viene? Es asignando o recoger el valor ingresado por teclado. Ahora, ¿qué me falta? Ahora me falta llamar a esta clase para llamar al método. Entonces, creo un objeto de la clase cDivisible. Objeto divisible es igual a new cDivisible
abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué va a pedirme? Igual, importar el paquete. Ya lo importo. Y ahora sí, digo a mi objeto de punto, método divisible de 2 e ingresa el número. Yo envío a ejecutar en este proyecto o este objeto se apareció de la siguiente manera. Ingresa el número a verificar. Supongamos 7. No es divisible para 2. Nuevamente voy a ejecutar. Ingreso el 4. Es divisible para 2. Nuevamente ejecuto. Ahora pongo el número que yo he ingresado. No es divisible para 2. ¿Ya? Entonces cumple con la función. Ahora, ¿qué pasa si tengo que hacer de la misma manera ahora, en cambio, si es divisible para 6? ¿Qué cambiaría? De vez del 2 al 6. Entonces digo public, voy, método divisible para 6, ingresa igual un entero, ya, el número, abro, cierro paréntesis y digo, sí, mi número que ingresé, mod 6, es igual a 0, entonces va a ser que imprima system. Pero lo de arriba se puede copiar abajo y solo ir reemplazando, ¿no? Exacto, sí se lo puede reemplazar. Lo único que estoy haciendo es para que, o sea, ya sepan que tienen que hacer nuevamente, pero sí puedo hacer lo que me dice. Selecciono el método, control C, y donde yo lo quiera copiar, control V. También lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el nombre, porque no puede ser, no puedo tener dos métodos con el mismo nombre, ¿ya? Pero ahorita lo que estoy haciendo es creando un nuevo método para que no haya confusión, ¿no? Entonces le digo aquí, entonces en cambio es divisible para 6. Si no, caso contrario, por el else, en cambio digo system.o.println no es divisible para 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar a este otro método. ¿Dónde lo llamo? Le digo. Y le pongo aquí, le voy a poner ahora objeto para divisible para 6. Entonces digo, el mismo objeto de la clase, punto, método divisible para 6, el mismo número que ingresé. Es decir, si yo ingreso, les pongo un caso, voy a ejecutar, ingreso el 4. El 4 es divisible para 2, pero no es divisible para 6. Ejecuto nuevamente. Voy a ingresar el 6, ¿ya? El 6 es divisible tanto para 2 como para el 6. ¿Ya? Entonces puedo hacer de esa manera también. Y el otro método que me faltara, ahora en cambio, sería el que si es par o impar. Digo public, voy, método par o impar, ¿ya? E ingresa el número, integer num, ¿ya? Entonces, si mi número mod 2 es igual a 0, abro cierro paréntesis, ¿qué tengo que decir? System.o.println, le digo entre comillas, es un número par. Punto y coma. Si no, caso contrario, en el system.o.println es un número impar. ¿Por qué no tuviera que decir, hacerle la comparación de lo que es, si es igual a 1? Porque si no es a 0, va a ser 1. Entonces puede ser de esta manera o también puedo hacer de la siguiente manera. Este es el primer método. Ya, me voy a copiar, control C, control V, y le pongo método de par 2. Y lo único que voy a cambiar de beltelels, pongo si mi número mod 2 es igual a 1, en cambio es un impar. Puedo ponerle o colocarle con el else o puedo colocarlo con el otro if, ¿ya? A la vez cumple la misma función o la misma acción. Entonces llamo a mi método, ahora le digo método de par o impar
Le digo, mi objeto de punto, método, par o impar, ingresa el número. Y lo ejecuto el programa. Y aquí le voy a ingresar, digamos, 78. 78 es divisible para 2, es divisible para 6 y también es un número par. Ejecuto nuevamente. Supongamos, voy a poner 77. Ya, no es divisible para 2, no es divisible para 6 y tampoco es un número, impar, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, por el LED también puede funcionar y no necesariamente tengo que hacer otra comparación. ¿Preguntas, chicas? Ingeniera, buenas noches, disculpe una preguntita. Sí. Yo no entiendo un poquito parte que hay que llamarle al objeto. ¿Ahí se pone otra variable o...? Claro, es que, por ejemplo, yo tengo aquí mi clase, ¿sí? Y aquí están mis métodos y mis variables, ¿ya? Entonces, esta clase tiene un nombre. Y para yo poder utilizar estos métodos, yo tengo que crear un objeto con este nombre. Entonces, les pongo, por ejemplo, ¿no? Le digo, creo un objeto de la clase divisible, ¿ya? Y le pongo el nombre que yo deseo, objeto A, objeto S, objeto Y, el objeto que yo le haya colocado. ¿A qué es igual? A un new C divisible. ¿Qué me va a permitir? Es instanciar un objeto y crear una instancia de esa clase. Una vez que ya tengo de esta parte creado el objeto, ahora sí, le digo a este objeto que le creé OBJASWT, punto. Y cuando le doy punto, me va a permitir llamar a los métodos que tiene esta clase. Entonces, método divisible, método par, método impar. Por ejemplo, el impar 2 que no hemos trabajado. Entonces, llamo al método impar 2, coloco el número de entrada y genera el proceso. Pero aquí depende mucho, siempre voy a necesitar crear este objeto con esta clase. Y otra cosa que también es importante, siempre tengo que importar esa clase. ¿Cómo importo? Con la palabra import, el nombre de mi paquete, punto, la clase que va a manejar si se va a trabajar. Si yo no tengo esta parte, ¿ya? Si no tengo esta parte, les va a salir este error. ¿Por qué? Porque dice que aquí en opciones dice debe de añadir o importarse o crearse la clase divisible para poder generar. ¿Qué tengo que escoger? La primera opción y automáticamente me importa la clase. ¿Estamos claros? Sí, ingeniera, gracias. Ya. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ya, vamos con un cuarto ejercicio. Ya. El cuarto ejercicio es crear un método, ya, que permita calcular el IVA de un producto ingresado, el precio unitario, ¿ya? Con más de 3 dígitos para luego imprimir el cálculo del IVA con solo 2 dígitos, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Que yo ingreso un número. El número va a ser igual, digamos, a 45.6789 ya. Ingresa esa parte. Entonces yo quiero calcular el IVA. Entonces el IVA, ¿qué es igual? A mi número ingresado por 0.12. ¿Ya? Si quiero calcular el 12%.
Como dice aquí el IVA, no me dice, no me indica qué valor, pero por defecto lo puedo colocar. Pero supongamos aquí, yo le digo, IVA va a ser igual a ¿qué? A 45,6789.2 por 0.12. ¿A qué me va a dar igual? Supongamos, ¿no? Me sale, no es que he hecho el cálculo, ¿no? 34.666 y algunos no, ¿ya? Pero aquí le digo para que imprima solo con 2 dígitos. Supongamos que este es el valor, debe de imprimir solo 34.67 o a su vez les va a salir redondeado 34,68. Solo así deberá visualizarme independientemente de los números que haya realizado el cálculo. Entonces, este número yo lo voy a permitir o me va a permitir ya tener y realizar el cálculo del IVA. Para hacer esta impresión con este formato, yo tengo que utilizar la propiedad que es el printf. ¿Ya? Entonces, aquí el printf me va a permitir tener un formato al imprimir. Y le digo, ¿no? Printf, y entre paréntesis yo le puedo colocar cuál es el formato que tenga. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí se va a colocar el formato de cómo se desea imprimir, ¿sí? De impresión, y al lado va a colocarse el valor a imprimirse. Ya. Entonces les pongo un ejemplo. Yo le digo system.o.printf y le pongo el formato de impresión. El formato de impresión tiene que estar entre comillas. Y le digo, ¿no? El valor que tengo, el que vaya a ingresar, yo lo coloco como porcentaje. Punto, ¿cuántos decimales yo deseo? 2, 3, 4. Por ejemplo, en este caso, 2. Y le pongo la variable f, que me va a permitir decir 2 decimales que van a imprimirse. Coma. ¿Qué valor va a imprimirse? El de IVA. ¿Ya? Y genera mi acción y mi proceso. ¿Qué pasaría si yo necesito imprimir 3 dígitos? Aquí lo coloco 3 dígitos. ¿Qué pasaría si yo deseo que solo se imprima, por ejemplo, con un número y con un entero y 2 decimales? ¿Ya? Si yo deseara imprimir un entero con 2 decimales, pasaría lo siguiente. Si yo le digo system.o.println, perdón, y entre comillas, entre paréntesis, primero y luego entre comillas, yo le pongo 1 porcentaje punto 2f, toma el valor que voy a imprimir, digamos IVA. Ya, y ahí se coloca. Entonces vamos a hacer la parte de ya la lógica en el proyecto. Entonces voy a crear aquí mismo en esta clase, en este proyecto, una nueva clase. Voy a decir nuevo, Java class, y le voy a decir clase para imprimir. ¿Ya? Entonces esta clase para imprimir, en cambio, va a tener un método que diga public void y digamos imprimir 1 y va a ingresar el valor. ¿Ya? Y le voy a poner, en este caso, que ya venga por defecto un valor predeterminado. Y le digo a mi número, le voy a asignar. Tengo que decirle de qué tipo, de tipo doble. Y le digo, va a asignarse 37.69 y algunos números. ¿Ya? Y le digo, quiero calcular el IVA. Entonces pongo doble, IVA es igual a mi número por el 0.12, punto y coma. Y le voy a poner system.o. Voy a hacer primero solo con el println, ¿ya? Y le pongo valor del IVA. Más la variable IVA, punto y coma. Y le voy a imprimir. Entonces voy a crear un nuevo objeto
de mi clase CImprimir, objeto de imprimir es igual a new CImprimir, abro, cierro paréntesis, punto com. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar lo mismo, que tengo que importar el paquete con su librería. Ahora sí, mi objeto de la librería, punto imprimir. ¿Ya? Yo ejecuto, obviamente se va a ejecutar las primeras acciones y aquí el imprimir, el valor del IVA sale 4.5613 y si se dieron cuenta, varios números. ¿Ya? Entonces le voy a colocar más abajo, aquí le voy a poner system.printf. Y aquí si se dieron cuenta hay varios formatos, pero le vamos a hacer el string. ¿Cuál es el string que se va a imprimir? El porcentaje, punto 2, le voy a poner primero con 3 decimales. ¿Qué valor? El valor de IVA, punto y coma. Nuevamente ejecuto, voy a poner 3, y aquí si se dieron cuenta, salió el valor del IVA 4.52, 13.87 y todo lo demás. Y aquí salió 4.521. Le voy a poner aquí el valor de, digamos, 1, ¿ya? Y le voy a poner 2 decimales. Y lo ejecuto, ¿ya? Le voy a poner 2. ¿Y aquí qué pasó? Que automáticamente el valor que está es 4.51, que se encuentra de aquí, de esta manera. Y se realizó el proceso de impresión del formato. ¿Qué pasaría, como les decía, si yo quiero que solo se imprima un entero? Entonces voy a hacer ahora lo siguiente. System.o.printf y entre comillas voy a poner 1 porcentaje punto 2f, coma, le voy a poner el número que voy a imprimir. Ejecuto, ya, pongo 1. ¿Y qué pasó aquí? Si se dieron cuenta, salió el 37.62, ¿ya? No es que se borró el 1, no es que se le borró el 1. Es recomendable dejarle y esta parte, el porcentaje va a identificarse, todo lo que tenga ahí se va a lograr visualizar. Y los decimales yo aquí le puedo decir en 3, 2 o dependiendo de la cantidad que yo necesite, yo desee visualizar. Entonces aquí el print me va a permitir realizar de esa manera y de esa acción. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta, pero ahí por ejemplo, en doble, no, ¿cómo sería la cantidad específica? Ahí se puede o se podría hacer también para que sea ingresada esa cantidad. Claro, sí. ¿Qué necesitaría? Necesitaría un escáner, objeto de lectura, es igual a new escáner. Entre paréntesis pongo el system.in, punto y coma, importo la clase, puedo hacerlo en esta misma acción o en la clase principal, ¿ya? Y de vez de este número yo le tuviera que decir objeto L.nextDoble, ¿ya? Y de vez de ese número que ingresé, aquí en cambio vuelta lo coloco y digo, ¿no? System.println y aquí le digo ingrese el valor, ¿ya? Entonces, me falta el punto y coma, ejecuto, ¿sí? Aquí le voy a poner de esta manera y aquí ya salió, ingresa el valor. Supongamos 45 puntos. El número que hayan ingresado, enter. ¿Qué va a pasar aquí? Si se dieron cuenta, me da un error por la excepción, entonces tendría que haber puesto el try catch, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar nuevamente y le voy a colocar ingrese el valor. Entonces voy a poner el número, coma, el valor, los decimales. Ahí sí me va a ejecutar. ¿Qué pasa con los dobles? Con los dobles siempre le va a identificar la coma en la parte de consola,
pero en la parte gráfica aquí vuelta le va a identificar, o en la parte de programación, perdón dicho, con el punto, ¿sí? Esa es la diferencia que va a tener. Si se dieron cuenta aquí, el IVA al imprimir ya me sale con el punto porque automáticamente me transforma a los puntos lo que yo ya haya ingresado, pero si no lo pongo al punto no me identifica. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Otra situación que si se dieron cuenta es que yo realicé el cálculo y aquí me apareció 3 decimales y aquí me apareció 2 decimales y acá otros valores. ¿Qué situación pasa? Es que como el print tiene un formato, no me da automáticamente el enter. Entonces aquí lo más recomendable es ponerle un system.out.println, abro, cierro paréntesis, ¿ya? Y le pongo las comillas sin ningún espacio y lo ejecuto. Ingreso un valor, ingreso el valor que yo deseo y ahí sí se va a lograr generar y visualizar de esta manera. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo aquí le coloco un más? ¿Ya? Y lo imprimo. Ingreso el número del valor. ¿Ya? Automáticamente, como el formato lo tiene, le digo, antepóngame el signo más para lo que son números positivos y si tuviera que hacer, se podría decir cálculos en negativos, le tuviera que colocar de vez del más el menos, ¿no? Ay, perdón, el menos. Entonces aquí, si yo ejecuto, ya ingreso el número, ya. ¿Qué pasó aquí? Que al momento de hacer el menos, como es un valor numérico y es doble, entonces no es que ya automáticamente me va a poner el signo de menos, no, sino que no le va a reconocer esta excepción y este formato. Solo le va a permitir reconocer el formato con el signo del más, solo con esa opción. Eso es lo que me va a poder identificar y manejar. Entonces manejo las opciones y ahí sí se logra visualizar. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Para poder imprimir, estas son las opciones que tienen que tener formatos para poder realizar alguna consideración o alguna acción dependiendo de los formatos que ustedes vean necesarios y crean pertinentes en cada una de las acciones. Pero ya depende mucho de lo que ustedes necesiten y de lo que vayan requiriendo y vayan generando los procesos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ustedes se dieron cuenta? Ya, que aquí en mi programa principal yo llamé a varios objetos, ¿sí? Y se van a cumplir todos, cada uno de ellos. Pero yo deseara que solo, si escojo esa opción, esa se deberá visualizar. Si no, caso contrario, no se deberá visualizar. Entonces, solo el método que yo llame, ese es el que se deberá generar, no otro adicional. Entonces, para eso se utiliza lo que son los switches. Entonces, vamos a realizar un menú con switch que me va a permitir realizar las opciones disponibles. Entonces, para eso, lo que voy a hacer de este menú es crear un programa, pero ejecutable. Entonces, voy a programa, clic derecho, nuevo, y vamos a escoger la opción Java Main Class. Aquí le pongo menú ejecutable. Y le doy OK. Entonces aquí le voy a decir que si voy a seleccionar la opción, digamos, 1 es crear el divisible para 2, 2, divisible para 6, 3, par o impar, 4, que imprima, ¿ya? Y así las opciones que yo tenga. Entonces, para hacer eso, lo primero que yo necesito es generar un menú
o la visualización. Entonces pongo system.o.println, ¿ya? Y entre comillas voy a colocar las opciones. Entonces pongo, ¿sí? Le pongo 1, ¿sí? Le di enter para que me salga como fila, nada más, pero no es que ya se va a visualizar de esa manera, ¿ya? Le voy a poner 1 divisible para 2, ¿ya? 2 divisible para 6. 3 par o impar. 4 imprimir con formato, ¿ya? Y creo que son 4 métodos. Sí, bueno, 4 métodos que les voy a llamar, ¿ya? Si yo ahorita ejecuto ¿cómo lo ejecuto? Doy en menú ejecutable, clic derecho, ejecutar. Y si se dieron cuenta, me aparece todo en una misma línea. Entonces, lo que yo quiero es que dándole ya cada opción que diga 1, 2, 3, de un enter. Para hacer eso, yo le voy a colocar después de cada enunciado un espacio y le coloco el // ¿sí? El slash al revés, n. Así le coloco en los demás, /n y en el otro /n para visualizar. Si yo ejecuto, perdón, ejecuté mal, ya, ejecuto el menú y en esta parte ya ahí sí se logra visualizar, si ustedes se dan cuenta, ahí sí como proceso 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces de ahí ya generé las opciones. Entonces ahora sí digo, system.o.println y le voy a poner entre comillas ingrese la opción que desee, ¿ya? Entonces, ¿qué le digo? Ingrese la opción que desee. Entonces, tengo que pedirle por teclado que ingrese. Entonces, le pongo escane, mi objeto de lectura es igual a new, escane, dentro de los paréntesis existe .i.icon. Importo mi librería del escáner, ¿ya? Y le digo en una variable integer, opción es igual a mi objeto de lectura .nextIn.com. ¿Ya? Hasta el momento se realiza de esa manera. ¿Ya? ¿Qué más necesitaría? Necesitaría hacer decir, si ingresó la opción 1, pues vaya al método 1. Si ingresó a la opción 2, pues vaya al método 2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Si una vez que ingrese la opción, utilizo mi switch. ¿Ya? Y dentro de los paréntesis pongo la opción. Y abro, cierro, ya. Entonces le digo, switch, ingrese la opción. Y le digo qué opción va a ser. Si case, si es caso 1, 2 puntos, ¿ya? Es decir, si ingresa 1, dice que va a ser divisible para 2. Entonces abro, cierro paréntesis y y llamo a mi función de divisible para 2. ¿Cómo lo hago? Es de la siguiente manera. C divisible, objeto divisible es igual a new, C divisible, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Tengo que importar la clase, importo. ¿Y ahora qué me va a pedir? Me va a pedir que ingrese un número para poderlo enviar ese número, ¿no es cierto? Entonces le digo system.o.println, digo ingrese el número a verificar divisible, ya, supongamos, ¿no? Y ahora sí, le digo en un integer, número, le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? Mi objeto L.nextIn.com. ¿Qué pasa en este momento? Estoy manejando el mismo objeto del escáner. ¿Podría hacerlo?
Sí, pero es lo más recomendable aquí utilizar otro objeto de lectura 2, es igual a new, scanner, dentro del system.i, punto y coma, y ahí sí decir a mi objeto de lectura 2, ingrese. Y ya una vez que ingrese el número, ahora sí, objeto de mi clase, en cambio, punto, llamo a mi método. Divisible para 2, y ingresa el número 2. Luego de las llaves, abro, cierro, inicio el proceso, pongo el valor, la clave brea, punto y coma. Eso es en mi caso 1. Ahora, si ingreso en el caso 2, 2 puntos igual, abro, cierro llaves y hago el mismo proceso. ¿Ya? ¿Me puedo copiar el código? Sí. Doy control C, control V, si se dan cuenta. Y en cambio aquí de vez de método divisible para 2, ¿qué tengo que hacer? Punto, método divisible para 6. Y el número igual que ingresó. Y al final de una vez que termino, coloco la palabra brea. Punto y coma. ¿Qué pasa si ingreso al caso 3? 2 puntos. Ya, abro, cierro, ya. Si es el caso 3, en cambio, tiene que llamar al par o impar. Entonces digo no. Copio todo esto, ¿sí? Todas estas opciones, lo hago lo mismo y digo, mi objeto de punto, en cambio, método par o impar. ¿Qué número? El que ingresé, ¿ya? Y al final le pongo el brea. Punto y coma. Supongamos que tengo solo 3 casos, ya, supongamos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo digo ingreso un valor de 5? Ese valor de 5 no está contemplado, por lo cual se debe de poner un default, ¿sí? 2 puntos, y aquí le voy a poner entre las llaves el system.o.println y le pongo ingrese una opción disponible. Ya, punto y coma. Y al final del default le pongo brea. ¿Qué me va a permitir el default? Que independientemente si ingreso, si ya no ingreso ni el 1, ni el 2, del 3, independiente del número que ingrese, va a ir por defecto a esta opción. ¿Sí? Y se va a ejecutar. Entonces voy a ejecutar el proceso y si se dieron cuenta aquí ya dice ingrese la opción. Supongamos, ingreso el 1. ¿Qué me pide? De verificar el número. Pongamos 8. Es divisible para 2. Nuevamente ejecuto. Ahora ingreso la opción 2. Ingreso el número a verificar si es divisible. Ahora le voy a poner 34. No es divisible para 6. Nuevamente ejecuto. Ahora pongo o coloco la opción 3. Ingrese verificar el número. Supongamos 578 es un número par. Nuevamente ejecuto. Ahora en cambio voy a poner 67. Ingrese una opción disponible. ¿Se dieron cuenta? Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, tengo que siempre estar ingresando 1, 2, o sea, ejecutando y ir ingresando otra vez las opciones. Si se dan otra y así ingreso, ahí sí, otra vez tengo que ejecutar y así va a cumplir las opciones. Y eso es lo que no se desea realizar, sino que una vez que ingrese la opción, vuelva a repetirse, ya se ejecuta la opción, vuelva a repetirme el menú. Se ejecuta la opción, vuelva a repetirme la opción, ¿no? El menú que se tiene. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Esto último de los casos está un poco confuso. No entiendo muy bien. Ya. Les pongo más claro, ¿ya? Un proceso es un condicional, el switch, que viene a ser como un if, que le digo, si mi opción es igual a 1, realice tal proceso. Si mi opción es igual a 2, es tal proceso. Debes de poner esos if anidados, if 1, if 2, if 3, if 4. Yo utilizo la otra opción de condicionales, que es el switch. Entonces, en el switch,
yo digo, ingrese la palabra Swift y qué opción va a considerarse. En el paréntesis se pone cuál número va a ingresar, si van a ser enteros, si van a ser cadenas de texto, si van a ser dobles, les pongo un caso, ¿no? Pero por lo general siempre se maneja enteros, ¿no? Siempre se maneja enteros, no puede ser otro tipo de dato porque en forma general, para poder hacer los casos, van a hacerlo de manera entera. Entonces, en este caso, yo le digo, ingresa la opción. Dependiendo de la opción, va a caer a un caso específico. Es decir, si no es el caso 1, puede ser el caso 2. Entonces, desde vez de if, si mi opción es igual a 1, haga un proceso. Si es igual a 2, realice otro proceso. Entonces, aquí le digo, case, es decir, caso 1. Entonces, siempre va la palabra clave case, el espacio y el número que puede darse. 1. 2 puntos. Abro y cierro llaves. La abrir y cerrar llaves significa que todo lo que esté dentro de esto va a pertenecerle al caso 1. Entonces aquí pertenece al caso 1. Una vez que tengo el caso 1, lo que yo hice aquí en la parte de programación, si se dieron cuenta, lo estoy haciendo aquí mismo. Si es caso 1, tengo que llamar a mi objeto de mi clase para ingresar un número, hago la orden de lectura y llamo a mi método, que ya lo hicimos anteriormente. El break, ¿qué me va a permitir? Una vez que ya genere mi caso, ¿sí? Me dice salto de línea o fin de proceso y vaya a continuar el programa o a continuar el proceso. En este caso no hace ninguna acción adicional. Pero el break significa parar. Deme un descanso de este switch y ya pase a las siguientes líneas después del switch, que vendrían a ser las que se encuentran acá abajo. ¿Qué pasa si es el caso 2? ¿Ya? Si es el caso 2, ahora entonces tengo que llamar a la función, y ahora vuelta pertenece al caso 2. Entonces tengo que llamar al método divisible de 6. Entonces igual, creo mi clase, creo mi opción de lectura y creo mi método. ¿Qué pasaría si yo estas clases son repetitivas? Yo lo puedo generar antes del switch. Sí lo puedo hacer de esa manera. Por ejemplo, esta línea como es repetitiva, yo le doy control X y la coloco desde acá arriba, si se dieron cuenta. Entonces ya aquí solo la declaro una vez, ¿sí? Declarar una vez la clase y ahí sí no necesito declarar en otras la misma clase porque ya cumple, este objeto está global o general, entonces ya no hay problema. ¿Qué pasaría si igual antes de que ingrese la opción igual me pida los números? También lo podría hacer para que ya directamente ya estas líneas ya no vayan y solo llame a los métodos. Puedo hacerlo de esa manera, pero para que no haya confusiones no les borro ya. Entonces, los casos siempre van a tener su proceso. De abrir, dentro del abrir y cerrar llaves va a estar todo mi proceso, todo lo que le pertenece al caso, ¿sí? El caso depende del número que yo voy a decir. Si yo ingreso 2, va a ser tal acción. Si ingreso 3, va a ser tal acción. Si ingreso 4, va a ser tal acción, ¿ya? Y al momento de que ya se termina el caso, le pongo el break. ¿Qué pasaría si yo ingreso un número que sea diferente al caso 1, al caso 2, al caso 3? Puede ser cualquier caso diferente. Para eso se utiliza el default. Le digo, caso contrario, ¿sí? Viene a ser como mi else. Caso contrario, independientemente de la opción que sea, le pongo el valor por defecto. ¿Qué le hago por defecto? Que imprima un mensaje que diga ingrese una opción correcta o visualice algún mensaje, lo que yo quiera visualizar. Y le pongo el break también para finalizar. Eso es lo que permite hacer los switch. Que debes de los if anidados o los if que contienen condicionales, si digo si la opción es igual a 1, haga tal proceso. Si la opción es igual a 2, haga tal proceso. Si la opción es igual a 3, haga tal proceso. ¿Sí? Sino que el switch, aparte de que si no es alguna de esas opciones, me va a visualizar un mensaje si no es alguno de esos casos. Esa es la posibilidad que me da el switch.
compañeros. Chicos, preguntas. Preguntas, chicos. Ya, ahora, ¿qué es importante aquí? Sí, en todo este switch, manejar las excepciones. Porque si no hay algún proceso, si algo aquí nos sale incorrectamente, tenemos que hacerlo con excepciones. Entonces, ¿dónde le hago la excepción? A partir de mi código, aquí le coloco mi try, ¿sí? Y finalizo una vez que ya tengo